y en un momento tendrían que llegar a ir de forma paralela, ¿no? Porque a veces tenemos muchos nacimientos, pocas muertes, y aquí entonces en este periodo que tenemos longevidad, o viceversa, muchos nacimientos y muchas muertes, y entonces no va a haber crecimiento. La meta es que vayan paralelas y que sí determine un crecimiento poblacional sostenido. Entonces, las etapas de la transición demográfica. Tenemos transición incipiente, que es la etapa 1, que son países que tienen una alta natalidad y mortalidad, con un crecimiento natural moderado, tienen una elevada fecundidad y tienen una estructura por edades muy joven y una alta relación de dependencia. Es decir, ¿por qué está hablando de estructura por edades muy joven? La teoría. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a ver quiénes están en sala. Es Briana Ausa. ¿Está en sala? Mm. Doc sí está, solo que su celu no se le conecta. Está en casa pasando clases conmigo. Ella, Paola Medina. Ya. Paola, háblanos un poquito de qué entenderías por transición incipiente. Exacto. Es decir, cuando hablamos que tienen relación de dependencia, estamos hablando de que es una población muy joven. Es decir, son hijos y necesitan alguien que se haga cargo de ellos. Y si tenemos mucha población muy joven, significa que el país no tiene pues la población productiva, la que trabaja. Entonces, todos necesitan un sistema sanitario alto, todos necesitan educación, todos, pero nadie paga impuestos, ¿sí? Quien trabaja por el Estado. Eso es. Eso es. Entonces, va. Con la transición moderada, estamos hablando de que son países de alta natalidad, pero cuya mortalidad ya puede ser calificada como moderada. El descenso de la mortalidad, sobre todo en el primer año de vida, se ha traducido en un rejuvenecimiento de la estructura por edades, lo que también lleva a una elevada relación de dependencia. En este caso, transición moderada. ¿Qué entienden por transición moderada? Doc, buen día. Doc, disculpe, mi wifi no da bien. Justo se me corta cuando habla o es como que no sé qué está pasando, pero si desea que participe en algo, me avisa igual. Ya, entonces, ya, estábamos hablando de la transición moderada. ¿Qué opinas de la transición moderada? O
sea, es como que hay un rejuvenecimiento, podría decirse. Bien, cuando hablamos de la transición moderada, miren, hemos quedado que los países crecen o decrecen por 3 factores. ¿Qué factores habíamos hablado? Perfecto. Mortalidad, natalidad. Hablamos de la fecundidad, pero sobre todo también hablamos de la migración, ¿sí? De la migración, ya sea inmigración, que es hacia adentro, ingresan, o emigración, que egresan del país, ¿no? No se tienen que olvidar de esos 3, porque es súper importante cuando hablamos de demografía, porque es la demografía dinámica. Pero también es importante hablar que si tenemos una alta tasa de natalidad, quiere decir que nacen muchos. Pero aquí dice que su mortalidad es moderada. No es baja ni es alta, pero es moderada. Entonces, el descenso de la mortalidad, sobre todo en el primer año de vida, se traduce en un rejuvenecimiento. Es decir, si mis niños que nacen sobreviven al primer año de vida, quiere decir que voy a tener por lo menos jóvenes, ¿sí? Pero si tengo jóvenes, o sea, voy a tener menores de 5 años, aún tienen riesgo de fallecer en menores de 5 años, hasta los 10 años o hasta los 15 años. Entonces, ahí va a haber fallecimiento. Eso te está diciendo en transición moderada. Entonces, esa población va a tener igual una relación de dependencia. O sea, va a seguir esta población no siendo trabajadora, va a seguir dependiendo de sus padres. A eso se refiere. La meta de los países como políticas es tener población que sea productiva, que trabaje. ¿Cuál es la meta de sus padres? Que sean profesionales, ¿no ve? Igual que la meta de ustedes, la meta de mí como madre, igual es que mi hijo sea profesional. Hasta ahí yo trabajo. De ahí yo me voy a jubilar. Y mi hijo, ya le toca a mi hijo trabajar. ¿Se dan cuenta? Entonces, él va a producir. Pero, ¿qué pasa si los niños del país fallecen al año de vida? A los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 10, no se va a cumplir el sueño. Entonces, solamente son un gasto económico que no va a llegar al resultado, que lleguen a producir y sean independientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la transición incipiente es que nace y fallece, entonces, antes del primer año de vida. Pero la transición moderada es que nace, sobrevive el primer año de vida, pero va a fallecer. La moderada es que llega al mundo y el mundo que va creciendo. Hay un riesgo de que fallezca. Pero ya no es tanto como el primer. Pero no va a fallecer el primer año de vida. Más niños nacen, pero menos van a morir. En el primer año de vida. No voy a disminuir mi mortalidad materno-infantil, pero todavía puedo fallecer, tiene riesgo de fallecer hasta los 5 años, ¿sí? O hasta los 10. Alto riesgo. Ahora, cuando entramos al grupo 3 y hablamos en plena transición, son países con una natalidad moderada y una mortalidad más baja. Es decir, no nacen tantos. Quiere decir que tenemos padres que se han embarazado, pero responsables, digamos. ¿Sí? Me he embarazado, me he cuidado, he hecho mis controles. Es decir, ya no es que nacen porque un descuido, un carnaval, un compadre, una comadre, ¿no? No, no es por eso. Es realmente planificado. O sea, quiero yo ser padre, ¿no? Entonces tengo la responsabilidad, la madurez, la responsabilidad social, también tengo la responsabilidad económica. O sea, yo sé que con qué voy a cuidar a mi hijo, porque no es solo tener hijos. Tengo que tener con qué alimentarlo, tengo que ser maduro digamos, para saber que ahora tengo una responsabilidad más, aparte de mi vida, tengo que cuidar mi vida, tengo que tener trabajo, tengo que cuidar a un hijo, ¿no?
Entonces significa realmente una responsabilidad, pero no solo una responsabilidad mental, emocional, una responsabilidad económica y una responsabilidad social. Entonces, estos países tienen una natalidad moderada porque hemos llegado a un nivel educativo donde los padres tienen ese nivel de responsabilidad, una mortalidad baja, y eso determina un crecimiento moderado. Como hay un descenso de la fecundidad, la estructura de las edades se mantiene relativamente joven, aunque es más baja la relación de dependencia. O sea, tenemos jóvenes, pero jóvenes que llegan a la universidad, jóvenes que terminan del bachillerato. O sea, porque, por ejemplo, ustedes jóvenes tienen una relación de dependencia. Entonces, porque sus padres los mantienen. Esa es la relación de dependencia. Entonces, pero sus padres invierten en ustedes porque ellos saben que es una buena inversión. Porque cada uno de ustedes es una mina de oro. Ustedes son una muy buena inversión y ustedes lo van a lograr si se esfuerzan. Entonces, por último, ¿no? Luego tenemos el grupo 4, que es la transición avanzada. En el grupo 4 de transición avanzada son países con una natalidad y mortalidad baja. Estamos hablando de ya países desarrollados, ¿no? ¿Sí? Lo que se traduce en un crecimiento bajo del orden del 1% o menor. Entonces, aquí tenemos como una tasa de crecimiento natural de 1 o de 0.9 o de 0.6, así. Y tenemos el grupo 5, que es la post-transición. Cuando hablamos de post-transición, estamos hablando que ya no tengo natalidad. ¿Qué pasa después? ¿Qué esperan que pase? O sea, miren, la meta era evitar que haya muchos nacimientos, pero no detener los nacimientos, ¿no? Era evitar los nacimientos, pero para que haya nacimientos con responsabilidad. Esa era la meta. Una vez que haya la natalidad, una buena tasa de natalidad, yo tenía que evitar que esos niños mueran. Entonces, no tengo que cuidarlos en la etapa de neonatos, los primeros 28 días, tengo que cuidar que sobrevivan el primer año de vida, tengo que cuidar que sobrevivan los primeros 5 años de vida, tengo que cuidar que lleguen a ser profesionales y sean productivos para el país. Eso era la transición incipiente, la transición moderada, y a eso me lleva, cuando están en plena transición, es que llegan a la etapa universitaria. O sea, yo ya tengo jóvenes preparados, educados. Cuando ya logro que lleguen a ser productivos, ya tengo la transición avanzada, porque ya ustedes van a ser otro tipo de población, ¿se dan cuenta? Estoy plenamente segura que no va a haber ustedes embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Porque ustedes, primero, que ya han pasado la adolescencia y no se han embarazado. Entonces, segundo, porque se van a dedicar a estudiar. Es como se van a dedicar a estudiar y van a querer hacer la especialidad y luego la subespecialidad y luego van a querer hacer una maestría y luego otra maestría o luego otras cosas. Entonces, como que van a dejar a este mundo de la familia en segundo plano. Y eso es bueno y también malo, porque entonces ahí vamos a un mundo de la transición avanzada. Entonces, donde tenemos jóvenes que no quieren tener hijos y son felices así, y tenemos adultos mayores longevos que no tienen quien los cuide. Entonces, la pregunta es, ¿y qué viene después de esto? ¿Qué vamos a hacer con los adultos mayores longevos, los jóvenes que quieren disfrutar la vida, vivir, y no tener todavía la responsabilidad de tener hijos? Ahí radicaría, ¿no?, la pregunta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con línea azul tenemos tasa de natalidad. Miren, en la incipiente tengo alta tasa de natalidad, en resumen.
Y la roja, mortalidad. Alta tasa de mortalidad, por eso mi crecimiento poblacional es bajísimo. En la etapa 2 tenemos alta tasa de mortalidad, disminuye mi tasa, alta tasa de natalidad, disminuye mi tasa de mortalidad. Aumenta mi crecimiento, pero siguen siendo la población hasta los 15 años llegará. ¿Sí? En la etapa 3 baja mi tasa de natalidad, pero también baja mi tasa de mortalidad, ¿se dan cuenta? Baja el azul y baja el rojo. Y sube mi crecimiento poblacional. Ya mi población, ya en el cruce, ya casi llega hasta los 30. En la fase 4, miren, baja tasa de natalidad. Baja tasa de mortalidad. Y mi población llega a más de 40, es trabajadora. Entonces tengo tanta población joven, trabajadora, que no quiere tener hijos, que quiere vivir la vida, digamos, quiere disfrutar sus vacaciones en Dubái. Entonces, pero ya no hay nacimientos. Y en la transición nos quedamos aquí, donde ya casi llegamos a 0 en natalidad, a 0 en mortalidad. Es un buen sistema de salud, ¿no? Se prolonga la vida y tengo alta tasa de población productiva. Entonces aquí la pregunta es, ¿y ahora qué? Después de llegar a eso, ¿hacia dónde vamos a ir? Lógicamente nosotros no estamos en fase ni 4 ni 5, ¿no? No como país, por si acaso. Nosotros debemos estar en fase 2, intentando ir a fase 3, intentando. Bien, entonces, y aquí lo corroboramos, ¿no? Situación de los países en transición demográfica. Por ejemplo, miren, Haití está en fase 1, el país más pobre de Latinoamérica. Y en fase 2 nos encontramos Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Honduras. En fase 3, miren, están países como Perú, El Salvador, Paraguay, Ecuador, Venezuela. Miren que este corte ha sido el 2020, ¿no? República Dominicana y Panamá. Y en fase 4 se encuentran México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Cuba. Con corte 2000, ¿no? Yo pienso que Bolivia aún está entre 2 y 3, ¿no? Ahora es como que ha debido avanzar hasta el intermedio. Ahora, desde el 2010, la ONU ya no ha clasificado a nadie en transición incipiente desde el 2010. Es decir, Haití ha salido el 2010 de la ONU. En transición moderada se ha quedado Haití, Bolivia, Guatemala y Honduras, según la ONU, en 2010. En plena transición teníamos a Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Venezuela, Guyana, Surinam, el Caribe, República Dominicana, Trinidad y Tobago. Grupo 4, avanzada, estaba el 2010, ¿no? Ojo, esto varía. Argentina, Chile, Cuba, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, el Caribe, Bahamas, Barbados, Guadalupe, Jamaica y Puerto Rico. Y post-transición, en realidad, es una realidad europea y de países asiáticos. Miren, en 10 años, desde el 2000, Bolivia hasta el 2010, Bolivia aún estaba en transición
moderada, se ha mantenido. El único que ha salido es Haití, de la transición incipiente a la moderada. Entonces, tenemos aspectos claves que tenemos que identificar, como cuáles: descenso de la mortalidad infantil, que ese sí que es nuestro trabajo. Una mortalidad materno-infantil es grave, joven. Te hace bajar, así, como país. Es notificación y es para estudio, digamos, tienen que buscar la causa y determinarla. Los niveles, la disminución de niveles de natalidad, porque se busca pues padres responsables, padres conscientes, ¿no? Ya no sea accidental. Y la fecundidad. Es decir, cuando hablamos de natalidad es los nacimientos, pero cuando hablamos de fecundidad estamos hablando de la cantidad de hijos por mujer en edad fértil. En nuestro país tenemos todavía niñas que tienen hijos y todavía no han llegado a cumplir la edad fértil. Es decir, estamos hablando de niñas de 14, de 13, de 12, que sí tienen hijos, pero no estaban en edad fértil, es decir, entre los 15 años y los 45 años, que es la edad fértil terminal. Población, mujeres en edad fértil es mujeres entre 15 hasta los 45 años de edad. Ahora, la pregunta ¿es bueno utilizar anticonceptivos? ¿No es bueno? ¿Por qué? ¿Es algo que tenemos que analizar? Sí, es algo que tenemos que analizar. O sea, ¿a toda mujer en edad fértil le tenemos que dar anticonceptivos? ¿O deberíamos, así como recetamos, ¿no? Anticonceptivo, anticonceptivo? ¿O deberíamos analizar cada caso y ver a la persona, a la mujer o a la familia como una persona primero, como miembro de una familia, como parte de una sociedad? Si no es cuestión de usar por usar, es analizar cada caso. Y ahí me parece que es el punto de quiebre del sistema de salud. Nos acostumbramos a ser tan mecánicos que, bueno, viene cefalea, le doy paracetamol. Viene una mujer de 20, le doy la píldora. Viene de tanto, condón. Y no analizo cuál será su estilo de vida, querrá tener familia, no querrá tener familia, quiere estudiar, la promiscuidad, no promiscuidad. O sea, tengo que analizar. O sea, no tengo que ser repetitiva. O sea, yo no aprendo los tratamientos para darlos así de memoria. Se supone que estudio 5, 10 años para luego estudiar a cada persona como persona única. No a todos tengo que dar lo mismo, ¿no? Entonces, cada persona es única y va a depender, pues, de su país, de su contexto social, de su tipo de familia, porque por ahí tengo los recursos, la madurez económica y yo quiero, y la madurez social, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado la tasa de mortalidad infantil? Ahora ya no hablamos solo de natalidad, hablemos de la tasa de mortalidad infantil. Entonces, desde 1970 hasta el 2050, tenemos de amarilla América Latina. Vamos a analizar solo América Latina. Ya primero, miren, casi en 1970 tenía una tasa de mortalidad de 80 y por lo menos 85 por cada 1.000 habitantes, ¿sí? Alta. Para el 2025, digamos que estamos, miren, y le sale cabalito, ¿no? No sepan, en esta proyección. A casi 27, 28 por cada 1.000. ¿Sí?
2025. Y se espera que en el 45 hasta el 2050 bajemos a 20 nuestra tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos. Ahora veamos Bolivia. Bolivia ha mejorado, digamos, ¿no? Miren cómo ha descendido la curva, pero como que se ha sostenido, miren. Porque la meta es que llegue aquí a 0. No, tenemos que bajar más, tenemos que trabajar más en esto. Entonces, en 1970, miren, fallecían 155 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Para el 2026 ha bajado a 28 por cada 1.000 nacidos vivos. No, más debe ser esto, 38 por cada 1.000 nacidos vivos. Y se espera que el 2050 esté por 26 por cada 1.000 nacidos vivos. Ahora, ¿qué denota la mortalidad? Una alta tasa de mortalidad, ¿qué significa? Diego. Sí, doctora. Diego, ¿qué significaría una alta tasa de mortalidad? Sí sería en pequeña, bueno, en las primeras etapas de la vida, o sea, en los primeros años nos podríamos referir a que su población está en crecimiento, por decirlo. Sí, también aclaro, también si tendríamos en cuenta que su natalidad también sería alta. Normalmente los que tienen alta tasa de mortalidad infantil también tienen alta tasa de natalidad. Es decir, no han logrado ni controlar la natalidad y por eso es que también, como tenemos embarazos así altos, también alta mortalidad, porque tenemos abortos, mortalidad materno-infantil, o sea, personas que se han embarazado y no hacen controles prenatales, o extremos de la vida que se han embarazado, muy jóvenes o muy adultas. ¿Cómo? Claro, o sea, se supone que hay un bajo nivel educativo en el seguimiento. ¿Sí? Hay personas que siguen creyendo que las vacunas solo son para meterle plata al gobierno y nada más, no están hechas para defender a los bebés. Entonces, exacto. Entonces, miren que es un tema más educativo, ¿no? Porque todo el mundo piensa, no, si hay mortalidad infantil, es la madre la que no lo ha cuidado, pero en realidad hay mucha corresponsabilidad. Doctora, entonces Sí. si hay con lo que se refieren sería la población progresiva, ¿no? En la cual la tasa de mortalidad es alta, igual que la de natalidad. Claro, estaríamos en un grupo 1 o 2, ¿no? Entonces, no más. Entonces, el punto sería que no es culpa solo de la madre. Es por más que no hay un solo culpable. Es un problema tan grande que tiene múltiples responsabilidades. Es decir, que la madre tenga tan bajo nivel educativo, también es culpa del sistema educativo, del sistema de salud. Quiere decir que no hemos llegado a capacitar y enseñar la importancia de cuidarse. Nosotros también nos hemos equivocado. Es un error también del Estado, que no ha hecho políticas, es error de la sociedad, es, es, es una suma de todo. Mi mamá llega a trabajar en lo que es en comunidades y ella trabaja oficialmente ya en Junacas. En Junacas se puede decir que hay como unos 15 niños, que son los que hay ahí. Hay una niña que tiene como 14 años y ha venido embarazada. Y señoras también grandes y ninguna de ellas sabe lo que es un condón.
y los hombres de la comunidad piensan que el condón es una cosa sin sentido, entonces también no lo usan cuando tienen relaciones sexuales. Y mi madre tiene que capacitarlos, pero es difícil llegar a ellos por las costumbres que ellos tienen. Entonces es más difícil instruir en el tema de protección y esas cosas. Y a veces tienen demasiados hijos por eso. Exacto. Entonces, miren, su compañera está contando un ejemplo típico de lo que sucede en todas partes. Entonces, el sistema de salud dice, ah, bueno, es que es difícil, la sociedad. Y como es un tema incómodo, nadie toca el tema. Pero como que nos vamos a una posición cómoda. No es que porque sea incómodo no lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer y lo tengo que lograr. Y no me tengo que cansar de hacerlo. Porque si no, no estoy cumpliendo mi rol. Es decir, el trabajar en primer nivel no es para nada fácil. Tengan por seguro que no. Así como no es fácil trabajar en segundo nivel y así como no es fácil trabajar en tercer nivel. Otro tipo de acciones, otro tipo de responsabilidades, pero la misma magnitud de problemas, porque nos enfrentamos a una sociedad con un bajo nivel educativo en salud. Y que quién es el responsable, digamos, quién es el profesional que sabe de salud. Todos los profesionales en salud se supone que sabemos, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos los indicados para educar? Y es re complicado, por eso es que ustedes llevan un año de comunicación en salud. Es decir, la meta es que ustedes sí rompan esa barrera. Es decir, que ustedes no digan, es muy difícil esa población. No. Entonces, ustedes no pueden decir es difícil. Ustedes ya se están formando para no decir es difícil la población. Entonces, se están formando de forma diferente a lo que nos hemos formado nosotros. Justo por eso. Ustedes sí tienen que lograr comunicarse con la población, a pesar de su cultura, a pesar de su nivel educativo, tener mucho respeto y llegar a tener este tipo de conexión para disminuir la mortalidad materna infantil. Miren que la meta es bien alta, ¿no? Entonces ustedes piensan, usar un condón. No. La meta es disminuir la mortalidad materna infantil, no es solo un condón. O sea, un condón es una partecita de la tarea. La meta es alta. Es igual que su meta. Su meta es ser médicos. Una partecita de la tarea es aprender a hacer pirámide poblacional. Es una partecita chiquitita. Les guste, no les guste, pero es una partecita chiquitita para cumplir la meta, necesaria para cumplir la meta. Lo mismo es en el sistema. La meta es disminuir la mortalidad materno-infantil. Una partecita chiquitita es promocionar métodos anticonceptivos a una sociedad con bajo nivel educativo en salud. Y lograr, para esa, tengo que lograr comunicarme con la sociedad. Entonces, avancemos porque les tengo que mostrar la tarea. Ya, no, ahí nomás. Ahí y les muestro la tarea. ¿Dónde está? Bueno, les he mandado una sala situacional virtual. Ya está. Les pido por favor que la vayan abriendo.
les presento. Esta es una sala situacional virtual de un programa nacional. Esta sala Doc, situacional creo que ya no virtual está es la que compartiendo. estoy compartiendo. ¿Están viendo? No, Doc. No, sí, me sale compartir, a ver. ¿Ya está? Sino que la sala es pesadísima, ¿sí? Eso sí, esa sí o sí la tendrían que abrir en computadora. ¿Se abren con celular? Sí, se abría, pero ahorita sí. Bueno, sus celulares son muy buenos. Entonces, esta sala es pesada, ¿sí? Esta es una sala situacional virtual. Normalmente, ¿qué es una sala situacional? ¿Se acuerdan? Son espacios físicos o virtuales que nos ayudan a analizar la información en salud de toda una comunidad. Esta es una virtual. Ya les he enseñado a hacer, donde se hace todos los monitoreos, digamos, tenemos el calendario epidemiológico, el PAI, aquí arriba, la producción del establecimiento, eh, canales endémicos, estructura social, el perfil epidemiológico, pero esto es lo que me interesa, la población. Aquí nos vamos a la población, coberturas, vigilancia. Aquí, población, la que dice el verdecito, población, ¿sí? Aquí, en general, perdón, me he equivocado, en general. ¿Sí? General. ¿Estamos todos en general? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí lo único que tenemos que colocar es la población, digamos 4.545.000 y el femenino va a ser 44.000. Y automáticamente se va graficando. ¿Sí? ¿Han visto? Aquí, digamos, de 5 a 9 yo tengo, digamos que tengo 42.000 y aquí tengo 41.000. ¿Sí? Esto en menos de un minuto se puede hacer. Ahora, esta ya está con las fórmulas, ¿sí? Esta sala ya está con todas las fórmulas solo para cargar información. Es una belleza de sala, pero la tenían que aprender a hacer. Entonces, tienen la guía para hacer manual, ¿sí? Que si tienen cualquier duda me escriben, me consultan, estoy presta para enseñarles a hacer manual, pero también les tengo que enseñar que ya en el mundo ya todo se hace automático. Y entonces ya tenemos todo hecho con fórmulas. La meta es que ahora ustedes, como hemos avanzado transición demográfica, ustedes tienen que hacer la pirámide poblacional de la base de datos que se les ha pasado de 2 pirámides poblacionales de Bolivia, ojo, del año más antiguo que haya en la base de datos, que ahora voy a revisar bien cuál es. Tengo aquí la base de datos, esta.
aquí, del 2012, ¿sí? Pero estamos hablando de Bolivia, ojo, hasta, y hagan la pirámide del 2022. O sea, las dos pirámides tienen que hacer, ¿sí? De Bolivia, ojo. Y ambas las copian, las pegan en una hoja de Word y las analizan y las comparan. Entonces, tenemos aquí, miren que son 10 años, 2012, 2022, y comparan analizando todos los datos que hemos avanzado hoy de la transición demográfica. ¿Sí? Esa es la tarea. ¿Sí? Entonces, miren que está fácil porque les acabo de dar la herramienta para que solo se coloquen los datos y se grafica automáticamente. Porque lo más importante para ustedes, además de saber hacer, para que se den cuenta de que, no, aquí hay un error, para eso es que saben hacer, para que se den cuenta, no, te has equivocado porque este es un error. Lo más importante para ustedes, porque ustedes van a ser médicos, no van a ser estadísticos, es que analicen la pirámide. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda sobre la tarea. Dijo que recordamos que nuestra pirámide es desde el 2012 hasta el 2022. No. Solo del 2012 y solo del 2022. Y solo comparar. O sea, lo más importante ahora es el análisis. El análisis en base a lo que hemos avanzado hoy de transición demográfica. Solo de Bolivia. ¿Está entendible, jóvenes? ¿Se ha entendido? Esto es individual, ¿verdad? Individual. Desde luego pueden trabajar en grupo, pueden analizarlo en grupo, no hay problema, pero la presentación es individual. ¿Está clara la tarea, jóvenes? Eso es como ustedes gusten. Yo les doy las herramientas, pero ustedes deciden cómo va a ser su camino. ¿Qué es para ustedes más fácil? Mi camino es solo enseñarles que existe un mundo. De estas dos formas que les he enseñado, hay muchas más, por si acaso. Es un mundo la demografía, es una profesión, por si acaso. Los que trabajan en la CEPAL solo estudian demografía, sí, solo. Y es re lindo, pero ustedes tienen que conocer lo básico porque ustedes van a analizar. En este caso, analizamos lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? La natalidad, la mortalidad, la fecundidad, o sea, de todo lo que hemos avanzado ahora me van a tener que contar en el análisis. ¿Sí? ¿No les encanta, Misa, la situacional virtual? Y las otras pestañas no les enseñé a usar. Igual son una belleza. Es una Ya. bendición. O sea, guárdenla porque es una buena herramienta. Yo conozco al que la ha hecho. Es un capo. Igual es médico. Bien. Con eso terminamos la clase. Un gusto y muchas gracias. Van a disculpar nuevamente por no haber estado el día de ayer en la clase. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Nos vemos el día martes con la tarea. Igual. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Doc, yo tengo una duda sobre mi pirámide poblacional. Lo hice en compu, pero creo que no me da como para poner los iconos. No pasa nada si no pongo los iconos. No, los iconos Ya. como que son detalle y además no están en todas las computadoras.
para Sí, poner porque no iconos, me, ajá, porque no me depende del deja. Windows.